buenos días, soy Vicente Aznar. Os voy a presentar el plato que he realizado. Es una yipebre de merluza. Estudio primero de dirección de cocina en IES Guillem de Alcalá, en la Puebla de Farnals. A continuación procedemos a sacar el pescado y desaletar, empezando por las aletas ventrales, laterales y las de debajo del pescado. Scandy. 25. Instinct. Cuando acabamos de desaletar, cogemos el pescado por las agallas y lo llevamos a la zona de limpieza para desescamar y limpiarlo para que no tenga ninguna escama. Cuando acabamos de limpiar el pescado, lo llevamos de vuelta a la tabla para descabezar, eviscerar si procede, pero ya venía la merluza eviscerada, entonces limpiamos toda la zona del estómago. Una vez el pescado limpio, finalmente retiramos los lomos y recortamos las espinas si requiere, limpiamos todos los utensilios y la zona de trabajo para proseguir con el fumeto. Una vez limpia la zona de trabajo, empezamos con los cortes de hortalizas para realizar el fumeto. Realizamos un corte en brunoise para la cebolla y un corte en paisana fina para la patata. Una vez cortadas las dos hortalizas, rehogamos la cebolla Say Nani. Una vez vertido la cebolla a rehogar, cogemos la cabeza de la anterior merluza y la abrimos por la mitad. Le quitamos todas las impurezas que pueda tener en la cabeza y vertemos la patata junto con la cebolla. Seguidamente pelamos y cortamos la carlota en una paisana fina. La vertemos con la patata y la cebolla para que se rehogue también y seguidamente vertemos las espinas y la cabeza de la merluza. Dejamos que rehogue un poquito y vertemos el agua hasta que rompa el hervor. Cuando rompa el hervor, contamos 20 minutos y ya estaría listo el fumeto.
Cortamos la barra de pan a rodajas y esas rodajas la cortamos por la mitad y en 3. Después freímos el pan en la misma olla donde vayamos a hacer el allu pebre hasta que se quede sin espuma y lo repetimos varias veces. En el mismo aceite freímos los piñones. Cuando ya estén, los vertemos en el mortero junto con un poco de aceite y las almendras tostadas. Lo majamos bien. Una vez que sea una masa homogénea, pelamos y cortamos los ajos en una paisana fina, los vertemos al mortero. Una vez tenemos la majada hecha, sacamos los lomos de la cámara y cortamos en supremas. Una vez tenemos todo el pescado cortado, lo vertemos en la olla poco a poco para que se fríe y dore ligeramente. Pelamos y chascamos, no cortamos, ya que así suelta el almidón y ayuda a que coja densidad el caldo. Vertemos la patata en el aceite para que suelte su almidón y colamos el fumet, ya que ya han pasado 20 minutos. Volvemos a verter el poco pescado que nos queda para freír, sazonamos con pimentón dulce y una vez rompe a hervir, un poquito antes le echamos la majada. Removemos todo bien. Limpiamos la partida y dejamos que reduzca el caldo conteniendo el sabor. Separamos una ración para emplatar para que reduzca un poquito más el caldo más rápidamente y emplatamos.